Bueno, vamos a comenzar con trigonometría. Eh, la idea de estas actividades es relacionar lo que habíamos empezado a ver con teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos, pero para calcular los elementos que Pitágoras no nos permite. Por ejemplo, Pitágoras, ustedes ya lo vieron, solamente nos dejaba relacionar los lados de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Teníamos que tener dos lados para poder calcular el tercero, o los dos catetos para calcular la hipotenusa, o una hipotenusa y un cateto para calcular el otro. En esta actividad tienen unos ejemplos para recordar lo que era Pitágoras y algunas aplicaciones, como pueden ver en pantalla. Pero ¿qué pasa? En muchos casos que tenemos que calcular, no tenemos los dos lados, sino que podemos tener un ángulo y un lado del triángulo. En ese caso necesitamos apelar a lo que se llaman razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Recuerden que siempre estamos hablando de un triángulo rectángulo. Antes de empezar con razones trigonométricas, lo primero es le vamos a poner otro nombre, además de catetos e hipotenusa, a los lados de nuestro triángulo. Fíjense que en el apunte si nombramos a este ángulo del triángulo como alfa, este lado ubicado, a ver si se lo puedo marcar, acá no me marca. Bueno, esos serían los dos catetos. Los catetos tienen un nombre de acuerdo al ángulo que estemos hablando. En ese caso estamos hablando del ángulo alfa, en este triángulo. De ese triángulo alfa, el cateto adyacente es el cateto inferior y el cateto opuesto es el que está cerrando el triángulo en oposición al ángulo alfa. Esto es muy importante, cómo identificar en un triángulo rectángulo primero el ángulo y después cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Es muy importante para después aplicar las razones trigonométricas. Entonces, ustedes en el triángulo rectángulo lo primero que hacen es ubicar obviamente cuál es el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. En función de eso saben cuál es la hipotenusa, es la más larga o la opuesta al ángulo recto. Y después se fijan qué ángulo es el que van a trabajar. Si trabajan con este ángulo alfa, el ángulo alfa que está indicado acá, está formado por un cateto y por la hipotenusa. El cateto que forma el ángulo siempre se llama cateto adyacente. Y el otro cateto, que es el cateto que lo cierra, o sea que está opuesto a ese ángulo, se llama cateto opuesto. Esa es la forma para mí más fácil de identificarlo. Ahora, si yo busco otro ángulo, por ejemplo, en este caso, ahora me voy a este triángulo y busco el ángulo beta. Quiero saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente del ángulo beta. Vuelvo a hacer lo mismo. El cateto que forma el ángulo junto con la hipotenusa se llama cateto adyacente. Y el cateto restante, que lo cierra al ángulo, se llama cateto opuesto. De esta forma, si ustedes tienen ubicada la hipotenusa, cualquier ángulo que encuentren, van a ver que la hipotenusa con un cateto forman ese ángulo. Pues ese cateto que forma el ángulo junto con la hipotenusa se llama siempre cateto adyacente. De ese ángulo, en este caso del ángulo beta. ¿Está? Bueno, con esos datos tienen que resolver la actividad 1, es decir, marcar con rojo y con azul el cateto opuesto y el cateto en cada triángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo alfa, que está indicado en cada uno de estos triángulos. ¿Estamos? Posteriormente, en la actividad 2, lo que hacen es, en estos triángulos que se indican acá, tienen los ángulos con la misma amplitud del ángulo en grados, pero distintas medidas de los lados de los catetos y de la hipotenusa en cada triángulo. Entonces lo que tienen que hacer es medirlo con una regla, el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa, y bueno, pónganle un número a cada triángulo y colocar los valores que midieron, ¿sí? Entonces el cateto